Relatos del lado oscuro. Relatos del lado oscuro. Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a este programa que esta emisión de esta noche se basa en los relatos que nos han hecho favor de enviar diferentes personas del auditorio. Hemos tenido por ahí un par de contratiempos y hay al menos algunos que no hemos podido compartir correctamente y que tendremos que retomar en otro momento. Agradecemos mucho la enorme cooperación que tuvimos. Hay muchas personas que nos han enviado experiencias. ¿Y por qué lo hacemos? Relatos del lado oscuro no ha sido generalmente basado en compartir llamadas al aire. Era una práctica que nos encantaba, escuchar los relatos del auditorio, escuchar las experiencias, pero los programas generalmente son programas documentales. Sin embargo, hay una parte medular de todo este ámbito de investigación. Al escuchar el relato, la primera pieza de una investigación paranormal, para poder entender lo que ocurre, cómo ocurre, los posibles escenarios y emitir hipótesis de cómo se crea y demás, parte del relato de las personas. De nada sirve tener un montón de cámaras, sensores, detectores de movimiento, rayos láser, medidores de flujos electromagnéticos, si no tenemos los testimonios de las personas. El fenómeno paranormal es increíblemente esquivo y es además muy caprichoso. Ocurre cuando menos se lo espera uno, y no siempre ocurre en las mismas ocasiones ni ante las mismas personas. Por lo tanto, llegar a un lugar con la expectativa de que nos vamos a encontrar al fantasma no siempre es la mejor idea. Durante años en Estados Unidos, particularmente en ciertas cadenas televisoras, han transmitido programas de investigación paranormal en donde van los grupos de investigadores, se meten a los lugares y generalmente no pasa nada. Puede uno pasar una hora en la que, si bien nos fue, alguno de los testigos asegura haber sentido un toque, un contacto, una brisa, alguna cosa. Sin embargo, cuando acuden a un lugar en el que hay un testimonio, es mucho más accesible iniciar una investigación. Por ello es que empezar las investigaciones a partir del relato de las personas es muy importante, y para nosotros como investigadores documentales, como gente que hace programas, es básico entender que lo que encontramos en una investigación de un famoso parapsicólogo tiene una comparativa con el mundo real. Ha ocurrido a otras personas. Cuando planteamos una hipótesis acerca de la supervivencia espiritual después de la muerte, de la supervivencia de la inteligencia después de la muerte, y nos damos cuenta que los relatos de las personas afirman esa teoría, es increíblemente valioso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los relatos clásicos. Nos hemos dado cuenta al publicar el relato de La Llorona que tenemos una enorme respuesta. Muchísimas personas quienes han vivido experiencias similares. No todos son iguales, obviamente no pueden serlo. Cada quien percibe las cosas de una forma diferente, hay entornos diferentes. De todo el enorme universo de casos que hemos recibido, una cantidad importante señala que no escuchó el grito de "ay, mis hijos", pero sí hay personas que aseguran haber escuchado el lamento en donde se entendían ciertas palabras que podrían interpretarse como "ay, mis hijos", lo cual nos ha generado una profunda emoción. Nos damos cuenta que hay testigos de lo imposible en un número impresionante. Y son personas como usted o como yo, que simplemente querían contar su experiencia. No persiguen la fama, no persiguen ninguna otra cosa más que decir: yo lo viví,
Créame, no estoy loco. Y ese es un punto trascendental. A nosotros en Relatos del Lado Oscuro durante años las personas nos han comentado historias, sucesos que vivieron, experiencias aterradoras, cosas muy personales, que no han compartido de otra forma porque siempre hay una buena cabeza, un buen corazón que nos explica qué fue lo que en realidad vivimos. Dígame si no es cierto. Si usted ha vivido una experiencia paranormal y alguna vez la platicó, seguramente un tío, un amigo, un primo, alguien o un bendito novio tratará de explicarle qué fue lo que en realidad vio y darle una explicación lógica, racional y científica. Esto no es cierto. Así no es. Muchas veces estamos dentro del terreno de lo inexplicable. No vamos a encontrar una respuesta, no le vamos a dar una solución. Muchos de los casos ya ocurrieron. Simplemente queremos decirle que nosotros sí le creemos lo que vio y queremos saber hasta los detalles pequeños. Los pequeños. ¿Qué hora era? ¿Cómo era la temperatura? ¿En qué fecha fue? ¿Fue en época de lluvias? ¿En época de secas? ¿Cómo era la construcción? ¿Cómo era la casa? ¿Dónde estaba? Estos detalles nos ayudan a entender cómo ocurre el fenómeno. No solamente porque lo leímos en alguna parte o porque alguien lo dijo en otro lado, sino porque lo vamos desmenuzando suavemente de cada uno de estos relatos. Cada persona que ha vivido una experiencia nos aporta un granito de arena para entender y sorprendernos cada vez más, porque hay un tema importante. Todos los seres humanos compartimos dos cosas: nacemos y morimos. Lo demás podemos o no compartirlo. Podemos unos ser muy altos, otros muy bajitos, otros ser gorditos, otros ser flaquitos. Hombres, mujeres, chinos, gringos, lo que sea, no compartimos eso. Pero nacer y morir es igualito para todos. Y del nacer sabemos muchas cosas, pero del morir seguimos en pañales. Y lo peor es que no sabemos bien a bien qué ocurre después de la muerte. Y hay todo un universo de posibles investigaciones que comienzan ahí, con su relato, con su experiencia, con su vivencia, con lo que usted nos cuenta. Y eso me lleva a que comencemos con los relatos que hemos recibido. Y es que, bueno, algunos de ellos son muy breves, otros son bastante extensos. Este en particular a mí me gusta mucho. Nos lo ha enviado una persona de la Ciudad de México, Miriam, que nos da un amplio antecedente de quién es. Miriam nos platica acerca de su historia familiar. Es una familia de la Ciudad de México. Han vivido en el centro. Es una persona con estudios universitarios, incluso con estudios de maestría. Así es que es una persona preparada. Una familia importante, una familia con 6 miembros, 6 hijos, padre, madre, un negocio familiar y con un largo historial de fenómenos paranormales. Nos relata una experiencia que a mí me ha llamado la atención. Nos cuenta que en algún momento, probablemente en los años 79, su mamá está contando un cuento a su hijo. Ella todavía no nacía en ese momento y está ahí con el niño pequeño de unos 2 años y le está platicando la historia de la Caperucita Roja. Algo muy clásico. Es la 20ª vez que se la cuenta y el chamaco no se duerme. En eso, escucha que tocan la puerta del edificio. Este edificio estaba en la parte del centro de la ciudad, cerca del metro San Antonio Abad, en una determinada calle. Y tenía una puerta central, ellos vivían en el interior. Por lo tanto, cuando escucha que alguien golpea en la puerta de abajo, no tiene mayor interés de bajar a abrir. Es tarde, es de noche, y si algún vecino intenta llegar, tendrá su llave. Pero además nos comenta que no era habitual que estuviera siquiera cerrado con llave, así es que quien quisiera entrar sabría cómo abrir y entrar. Así que no presta atención, escucha a la distancia cómo golpean allá abajo, a lo que el niño responde alegremente: no abras, es el lobo, en alusión al cuento de la Caperucita Roja que estaban escuchando. La madre se regresa y sigue con el pequeño que no se duerme, cuando de pronto
Los golpes ahora son en la puerta del departamento. Esto le llama la atención a la señora, que se levanta, camina hacia el baño, donde hay una ventanita que permite otear hacia el exterior, echar un vistazo y ver quién está tocando la puerta. La madre se levanta un poco para poder observar y se percata que no hay nadie. Pero los golpes los acababa de escuchar nuevamente mientras se está agarrando de la orillita para levantarse. Escucha cómo golpean, pero cuando está viendo, ahí no hay nadie. Esto la hace cerrar la ventana, retroceder e ir a la habitación del niño. Es algo raro. Se siente inquieta, pero al mismo tiempo sabe que es un edificio seguro y que mientras la puerta esté cerrada no pasa nada. Y entonces comienza a escuchar que los golpes ya no son afuera. Ahora están tocando la puerta de su cuarto. Ahí donde está con el pequeño que se acaba de quedar dormido, está escuchando cómo golpean dentro de su propio departamento. Ella se levanta, abre la puerta y es una mamá. ¿Sabe usted lo que piensa una mamá? ¿Cuál de mis hijos me está jugando una broma? Esa es su impresión. Su primera impresión es uno de los chamacos. Para ese momento había 5 hijos por ahí durmiendo en las habitaciones. Ella lo primero que piensa es: ¿cuál de mis hijos está jugándome una broma? Así es que abre la puerta y mientras que cualquiera de nosotros se habría sentido muy nervioso, ella se asoma para ver a cuál chamaco le va a jalar las orejas. Bendito Dios, ninguno está. Ella camina hacia las habitaciones y revisa, y en todos los casos los niños están dormidos. Y créame, una madre sabe cuando está dormido el chamaco o cuando se está haciendo el dormido. Después de hacer un rondín, regresa en dirección a aquella habitación. Y oh sorpresa, hay un problema. Al tiempo que viene acercándose a la camita del que estaba contándole el cuento, de pronto, el golpeteo aquel se vuelve a escuchar, y ahora se escucha en la mesa del comedor, se escucha en la cocina, se golpea en otras partes del departamento hasta que de pronto el sonido desaparece mientras la amable señora regresa a su cuarto y se cubre con las cobijas hasta arriba. Pero las historias de esta familia no terminan ahí. Hay varios relatos más. Tal parece que hay una predisposición, y esto es algo que hemos encontrado en muchos de los casos. En un núcleo familiar, varias personas pueden llegar a ser sensibles a ciertos fenómenos e incluso atraerlos. Nos comentan que no es lo único que han escuchado. En otra ocasión, nos relata Miriam, un suceso en donde la madre escuchó un sonido muy desagradable. Era un aullido, literalmente un aullido. Para ese momento Miriam era una niña pequeña y no lo recuerda, pero cuando su madre lo platica todavía se pone nerviosa. La madre relata haber escuchado aquel aullido largo, un aullido animal, que no se podía identificar bien qué era. Podría haberse interpretado como un grito de mujer, pero era muy largo. Podía interpretarse como el gato en celo, pero era diferente. Así que se levanta para ver de qué se trata y se encuentra a una de las hijas que viene caminando, despierta al haber escuchado aquello y va acercándose. Mientras están cerca, ahí en el pasillo del departamento, de pronto vuelven a escuchar aquel alarido o grito o aullido que les provoca mucho miedo. Unos días después, se dan cuenta que alguien más también lo había vivido. Uno de los vecinos cercanos relató unos días después su experiencia. Aquel hombre era un hombre al que le gustaba beber. Había estado esa noche en particular bebiendo en una cantina en una de las calles cercanas. Cuando viene saliendo, aquel hombre viene trastabillando, cuando de pronto nota que hay un perro grande y va caminando junto a él. El hombre está bastante tomado, así que comienza a hablarle al perro. El perro sigue caminando junto a él mientras él le viene hablando. Al llegar a la puerta de la vecindad donde vive, trata de sacar las llaves, se voltea y entonces observa que el perro, que hasta ese momento había estado
muy amigable, por llamarlo de alguna forma, actúa de una forma muy extraña. Se ha puesto frente a él y de pronto los ojos se le han encendido como si fueran dos enormes linternas rojas muy encendidas y el animal se dispone a atacarlo. El sujeto se espanta hasta tal punto que como puede intenta correr, intenta trepar, intenta escapar. La borrachera se le baja, nada más de la impresión. Pero ahí no termina el asunto. Durante los días siguientes se enferma de la impresión. ¿Qué era lo que había visto? No lo sabe. Pero el susto fue enorme. En el momento en el que aquel animal comienza a gruñir y a hacer aquella especie de ojos endemoniados, es cuando emite aquel alarido que escuchan madre e hija y varios vecinos más. Habría otro testigo de aquel encuentro. Un chofer de la extinta Ruta 100, la línea de transporte de la Ciudad de México por excelencia, tenía que salir de su casa antes de las 5 de la mañana para llegar al trabajo. Cuenta que ese mismo día, cuando iba saliendo de casa, se topa con el perro que viene de frente. El animal se pone enfrente y no lo deja pasar. Aquel hombre de muy mal temperamento, de gesto grosero y de actitud poco amigable, intenta ahuyentarlo de alguna manera, quitarlo de su paso, pero el animal no cede. Entonces este hombre empieza a gritarle todas las obscenidades que se le ocurren. Es un hombre de muy mal talante y sigue diciéndole peradas mientras busca algo con que atizarle al perro. Cuando se dispone a hacerlo, de pronto el animal comienza a hablarle. Este señor no estaba borracho, era un chofer de autobús que estaba saliendo de su casa. Cuando eso ocurre, este hombre se espanta hasta tal punto que se regresa corriendo, se encierra en su casa y saca un crucifijo o una imagen que tiene por ahí, mientras reza aterrorizado. Este fenómeno es un fenómeno de perro negro, algo que ya hemos platicado en Relatos del Lado Oscuro en alguna otra ocasión, y es muy propio de ciertas zonas de la Ciudad de México. Lo que nos ha descrito es muy interesante. Pero además, como le decía, esta familia tiene varios antecedentes y varios consecuentes. La misma Miriam nos platica una experiencia que vivieron posteriormente en otra casa. Después de haber vivido en aquel departamento, se cambian a otro domicilio, en donde está toda la familia. Son bastantes chamacos. Y ocurre algo. Un día la madre está ahí en su camita, en alguna parte, y está oyendo que los niños juegan. De pronto, ya no los escucha. Eran niños pequeños, muy pequeños. Hacían ruido, aventaban cosas, se jaloneaban, pero en ese momento dejan de hacerlo. La madre, que está por allá sentada en alguna parte haciendo algo o trabajando en algo, como suele ocurrir en las casas, se percata de que hay una extraña quietud en donde están los niños. Así que decide ir a verlos. Normalmente cuando el niño se queda callado es porque está haciendo una travesura, por lo que llega al lugar y los encuentra muy seriecitos, muy sentaditos. La madre les pregunta: ¿qué están haciendo? Los niños están muy quietecitos. Uno de ellos se voltea y le dice, platicando, y se regresa a la misma posición, mientras que el otro, que era más pequeño, estaba hablando como hablaría un niño quizá de unos 3 años. El más grandecito también está hablando algo. La madre no ve con qué están hablando o qué. A lo que le pregunta, ¿con quién están hablando? Ellos responden que con el señor Kiko. Usted y yo pensaríamos que estaban imaginando un personaje de la serie de televisión del Chavo del Ocho que era muy popular, pero esto ocurre antes de que hubiera tal cosa. Por lo tanto, no tenían forma de saber ese nombre. Cuando la madre les pregunta, ¡ay, cómo es!, los niños le responden, es un señor viejito, vestido de café, con un sombrero. No tenía nada que ver con ningún personaje de caricatura. Para la época en la que nos está describiendo Miriam este acontecimiento, corrijo porque esto fue anterior al suceso
de las calles de la Ciudad de México. De acuerdo con la descripción de Miriam, esto ocurre en 1966, por lo menos 4 años antes de que se estrenara El Chavo del Ocho. Y lo que nos está describiendo no coincide con algo que pudieran haber visto los niños. Los niños seguían platicando y, de hecho, la mamá no se espantó, pensó que era una imaginación, pero durante varios meses siguieron viendo a aquel supuesto amigo imaginario, hasta que un buen día los niños se acercaron para decirle que ya no iba a ir su amigo Kiko. Y ya no iba a ir porque había ido a despedirse de ellos, porque ya se iba. Interesante el relato, por varias cosas. Primero, los amigos imaginarios ocurren en la mente de una persona, no de dos. Y aun cuando 2 personas tengan amigos imaginarios, las descripciones de las que son capaces son diferentes. Las alucinaciones de una persona no necesariamente son iguales a la de otra. Los niños pequeños pueden tener una imaginación febril y con frecuencia asociar sus actividades cotidianas con imágenes de sus juegos o invenciones personales. Pero resulta un poco difícil que esto quedara fuera del juego. Le explico un poco. Habitualmente el niño juega con su amigo imaginario que forma parte del entorno de juegos. Puede ser una figura, un cochecito, algo. Pero en este caso los niños suspendían el juego para atender a la visita, a la que describían como una persona real. No tenía atributos fantásticos, por lo que no resultaba ser parte de un juego, sino como una persona que llegaba a visitarles, con la que platicaban y les hacía gracia, como un abuelo que llegara a visitarlos. Lo que estaban describiendo era una visita, no un amigo imaginario. Eso me llama la atención. En mi caso particular, de haber estado atento a esos detalles, habría salido corriendo de esa casa. Cuando este tipo de manifestaciones ocurren, es muy difícil poder discernir si hay algo detrás que pueda ser nocivo para los niños. Normalmente los niños pueden ser objeto de muchos ataques de carácter paranormal. Tradicionalmente, se ha tratado de proteger los espacios en los que habitan los pequeños. Desde culturas muy antiguas siempre ha habido esta idea de que los niños pueden ser objeto de un ataque paranormal. Desde colocar pequeños amuletos en la muñeca, colocar la camisa del padre cerca de la camita para que haya una presencia permanente cerca de los pequeños que duermen, crucifijos, escapularios, bendiciones, cualquier cantidad de cosas. En este caso, el por qué estaba ahí este personaje es una buena pregunta. Los niños nunca se hubieran quedado quietos para ver algo, quedarse platicando a menos que hubiera alguien que les llamara la atención. ¿Era acaso una persona que murió en ese lugar o que tenía algún apego y tras la muerte ha vuelto? Es difícil decirlo. ¿Era acaso alguien que quería algo más? Es muy difícil saberlo. Afortunadamente no pasó nada. Afortunadamente, esa presencia terminó su camino y se marchó. Lo que tenía pendiente o se resolvió o simplemente terminó de hacerlo y se fue. Como fuera, lo que ocurría en esa casa tenía más que ver con una persona muerta que con la imaginación de los niños. Por lo menos eso es lo que percibimos nosotros en Relatos del Lado Oscuro. Y lo hemos escuchado en muchas ocasiones. A mí en particular, este suceso me hubiera causado mucho temor por la presencia de los niños pequeños y porque lo que estuviera ahí no se estaba manifestando a los adultos. ¿Cuál era la intención de esto? Miriam nos comenta también que en esa misma casa tuvieron fenómeno sombra. Había una imagen que se veía, algo que recorría los espacios y que de pronto se daban cuenta que no estaba. El espacio como tal debe de haber tenido varios otros contratiempos de carácter paranormal. Es un gran relato. Lo agradecemos mucho a Miriam, la confianza de haberlo compartido y nos ha sorprendido mucho. Lo que entendemos de ello es lo que le he comentado. Era un fenómeno que no parecía embonar con el clásico juego de niños. Déjeme que le comparta otra experiencia. Andrés Peña nos comenta una experiencia cuando tenía unos 10 años. Andrés es originario de Coamilpa, San Andrés Coamilpa, en el estado mexicano de Tlaxcala. Es una población apartada.
para la época que nos describe, probablemente alrededor de el año 2000, San Andrés Coamilpa seguía siendo una población rural, perteneciente a un estado pequeño de México. Él nos comenta que su familia solía hacer algo común después de comer en los días de clases. Cuando iban a casa, llegaban, comían y después se juntaban con varios miembros de la familia más o menos de la misma edad, primitos y demás, muy a la usanza de las comunidades mexicanas en donde hay mucho de ese vínculo familiar. Iban con la abuela, con la mamá, con una tía, caminando hacia unas canchas que se encuentran arriba de una ladera. El paisaje en esta zona es abierto, es una zona agrícola, es muy agradable el lugar. Así es que caminar por la tarde en estos sitios que no son extraordinariamente fríos, sino más bien gratos y tibios, era una experiencia agradable. Así es que se reunía un grupo de chamacos alegres, fiesteros, que iban corriendo, brincoteando, jaloneándose para llegar a las canchas en donde podían jugar fútbol. La cancha estaba a unos 20 o 25 minutos caminando por un camino de terracería. Ese día en particular, van caminando, van platicando, jugando, brincando como siempre. Siempre hacían la misma rutina. Caminaban por la vereda de terracería, esta calle de tierra, hasta llegar a las canchas. Hasta hoy en día creo que la calle sigue siendo de tierra. Pero ese día en particular, algo los hizo cambiar de parecer. Alguna cosa. Él menciona que había unas nubes negras en el cielo, probablemente tormenta. Era en algún momento de julio. Así es que querían acelerarle el paso, por lo que cortaron a través de un caminito lateral. Quizá por eso, quizá porque iban distraídos, se salen de la vereda principal y caminan por una serie de campos hasta llegar a un lugar conocido como el Jagüey. Jagüey en México es un depósito de agua. Puede ser un nacimiento natural o simplemente una especie de represa en donde se almacena agua para riego, para lavado de verduras, para lo que sea. No suelen ser muy profundos y son hechos por las personas, pero los niños no habían ido para allá, no conocían ese lugar. Ahí le llaman el Jagüey y no es muy grande. Cuando llegan a ese lugar, este chico, Andrés, llega al último. Los primos más grandes corrieron primero, y cuando llegan ahí, de pronto, nota algo peculiar. Sus primos, sus hermanos, están callados, están en silencio. Él llega corriendo, gritando, tratando de... y le hacen que se calle, le piden que se calle, que guarde silencio. El chico guarda silencio. Y entonces comienza a escuchar risas de otros niños. Hay otros niños jugando en el Jagüey. Deben de estar brincoteando por ahí en alguna parte porque él no los ve. No los puede distinguir, no distingue dónde están. Simplemente escucha las risas, el jugueteo, el brincoteo. Tratan de ver hacia dónde, pero no hay nadie más. El Jagüey es este cuerpo de agua que no tiene nada alrededor donde pueda haber personas ocultas. La vegetación está más allá. Caminan despacio, dándole la vuelta al Jagüey, tratando de encontrar dónde pueden estar los niños, pero no los encuentran. Se acercan al agua para ver, curiosos, niños, chamacos de 10, 12 años, quieren curiosear a ver de qué se trata y se asoman. En el momento en el que están haciendo eso, ya casi tocando el agua, agachándose, llega la mamá, quien inmediatamente corre a llamarlos y a jalarlos. Los jala, los aleja de ahí y les dice que se regresen corriendo a la casa. Es el momento en el que comienza a hacer mucho frío. Ya no fueron a las canchas, ya no fueron a ninguna parte. Sienten mucho frío. Las demás personas no parecen sentir el mismo frío, pero Andrés y sus primos y sus hermanos sienten mucho frío. No están mojados, no se metieron al agua. Cuando llegan primero a la casa de la abuelita,
La abuelita los está esperando. Los niños le cuentan que oyeron las risas y la abuela está muy nerviosa, muy preocupada. Les dice que en ese lugar han muerto varios niños, se han ahogado. Tal parece que las risas no son otra cosa que una especie de atracción para jalar a los niños que entren al agua y mueran. La abuela los regaña por haberse acercado y les dice que nunca vuelvan allá. En ese lugar había habido muchos niños muertos e incluso, al parecer, dentro del agua se veían 3 cruces que correspondían probablemente a 3 niños muertos. ¿Qué podría ser esto? Hay varias posibles explicaciones. Una de ellas es que durante años hemos platicado acerca de la atracción de los cuerpos de agua. Las apariciones de cuerpos de agua suelen ser nefastas. La mujer del pozo es un relato muy típico mexicano, pero además muy repetido a nivel mundial con diferentes características, pero es frecuente. Los cuerpos de agua parecen atraer entidades que de alguna forma suelen ser muy perversas. Por otro lado, el antecedente de otras personas muertas también nos habla de que ahí ocurría algo. ¿Está relacionado con duendes? No lo sé. En México hay una larga tradición de duendes maliciosos que afectan a las personas y que suelen, nuevamente, como lo decía con el relato anterior, afectar particularmente a los niños. Suelen ser especialmente agresivos hacia los niños. El relato además nos ubica en un territorio apartado, no es una zona habitada. ¿Qué ocurrió en ese lugar? Tenga en cuenta que Tlaxcala es un sitio que durante siglos, mucho tiempo antes de la llegada de los españoles, estuvo habitada. Es una zona que además tenía una característica similar a muchas otras zonas del país, el sacrificio ritual infantil. Y muchas veces el sacrificio incluía el arrojar a los pequeños a cuerpos de agua. ¿Puede tener relación? No lo sé, pero es una forma de verlo. En muchas partes de México hay este tipo de relatos en donde las personas son atraídas hacia la muerte. Es un gran relato, Andrés. Se lo agradecemos enormemente y no nos deja de sorprender. Nos comenta Sebnem Nabs. Es un seudónimo que utiliza. Ella nos cuenta una experiencia que también tiene que ver con niños. Nos cuenta lo siguiente. Ella decide un buen día irse a vivir a San Pedro Cholula, la ciudad viva más antigua de Latinoamérica. Un sitio que tiene despojos arqueológicos prácticamente en cualquier parte. En donde uno excave, va a encontrar algo. Es un lugar encantador, increíble. Las casas son muy antiguas, hay iglesias que tienen más de 400 años. Y hay casas muy antiguas. Ella se muda a vivir ahí con su pareja. Les quedaba bien, podía ir a estudiar y trabajar, tenían un pequeño negocio y esta ubicación les quedaba perfecto. Pero ella, desde que llega a la casa, se siente rara. No se sentía a gusto. Cuando estaba sola, le parecía que había otras personas. Cuando estaba ahí, de pronto, se escuchaba que alguien cerraba la puerta de arriba. A menudo, sola se cerraba. Había un balconcito y parecía que aquello también se abría y se cerraba. Su cuñado, que alguna vez se quedó a dormir ahí, no solamente oyó el ruido de la puerta, sino que vio cómo se había abierto cuando no había nadie más. Escucharon a veces que una persona bajaba corriendo de la parte alta hacia la parte baja y no había nadie que pudiera entrar y salir. El ruido correspondía a alguien que llevaba calzado pesado, quizá una bota. No le dieron importancia, pero un buen día nace el bebé. Es una hermosa bebita. Claro, la costumbre mexicana hace que cuando nace un bebé, la madre vaya a la casa materna durante un periodo conocido como la cuarentena. Esto es, que la abuela ayuda los primeros días a la hija y a la nieta a cuidarlas, a atenderlas durante el periodo de recuperación. Y así es. Ella viaja a casa de su madre para que la ayude y le enseñe algunos secretos acerca de criar un bebé. Cuando pasa ese tiempo, se va a su casa nuevamente y está realizando sus actividades al mismo tiempo que cuida de la pequeña. De pronto, la pequeña solía comenzar a llorar. De pronto,
No había ningún ruido raro, no había nada. Acababa de quedarse dormida, le había dado de comer bien, la niña estaba cambiada y de pronto comenzaba a llorar. Decide cambiar de habitación. No es que no le diera importancia, pero en una casa en donde hay ciertas cosas hay que atender a los niños y ella sabiamente decide cambiarse de habitación para que la niña no esté en ese lugar extraño. Ha pasado un año. El trabajo se va haciendo más amplio y, en ocasiones, se quedaba en casa de sus padres por periodos de tiempo por la ubicación de su nuevo trabajo, pero volvía a la casa de San Pedro Cholula para estar con su esposo y que el esposo estuviera con la pequeña. Siempre, estando en esa casa, la pequeña dormía en sus brazos o entre los dos adultos. Y entonces ocurrió algo inusual. Esa noche están el papá, la nena de un poco más de un año y la mamá. Hay un sonido raro que la hace despertar. La madre se incorpora, toca y no siente a la pequeña. No está. La niña, la chiquita, no está en la cama. El padre está del otro lado de la cama, ella está aquí y la pequeña que debería de estar ahí en medio, que todavía no gatea, que apenas se endereza y se sienta, no está en la cama. Dios mío, el esposo se despierta también, pensando que quizá la aplastó. Se despiertan ambos, piensan que quizá la suegra que está de visita en la casa o la cuñada, al ver que la niña se había despertado o algo, fueron y la tomaron y la habían llevado a su habitación, pero eso no ocurrió porque no había llorado. Se levantan para ir a buscar a la niña en la habitación de la cuñada y de la suegra, pero en el momento en que hacen eso y encienden la luz, se percatan de un detalle. Abajo de la cama hay una manita de bebé que se está moviendo. Inmediatamente se arrojan para allá, toman a la niña, la revisan. La niña está bien, no tiene nada. No se le ve golpeada, no está llorando, no está inquieta. Voltean a ver y resulta imposible que la niña hubiera llegado a abajo de la cama. Primero estaban el papá, la mamá, la barrera y una barrera. Siendo una pareja muy cuidadosa, tenían barreras de seguridad a los lados de la cama. Había cobijas. Si la pequeña hubiera intentado escurrirse, se habría quedado atrapada dentro de las cobijas. Y no era así. La pequeña parecía que había sido levantada y colocada abajo de la cama suavemente. Esto motivó una enorme preocupación. Era un asunto de temor. Y entonces deciden que, de alguna forma tendrían que irse de ahí. Pero el fenómeno no había terminado. Están de visita en la casa materna, en la casa de los padres de ella. Es una noche de mucho frío. Están lejos. Es en una población apartada donde viven los padres. El aire mueve los árboles. Parecía un escenario de terror. Así nos lo describe ella. De pronto, empiezan a sentir un sueño muy pesado. Tanto ella como su esposo empiezan a caer en este sueño profundo, en este sopor que los sumerge. Ella tiene al lado la manita de la niña. Cuando empieza a sentir que se va la manita, se empieza a ir la manita, se empieza a alejar, se les está yendo. Ella no puede reaccionar, está en esta especie de sueño muy pesado que no le permite reaccionar. No está paralizada porque está sintiendo la mano, cómo se le está yendo la pequeña. Lo único que hace es alcanzar a gritar. Empieza a gritar. Es como si fuera una pesadilla, no puede abrir los ojos, se siente dormir y lo único que puede hacer es gritarle al esposo para que la detenga. Intenta detenerla, intenta despertarse, intenta algo. De pronto, el esposo reacciona y se aferra a la niña. Un instante después logran prender la luz y se dan cuenta que la niña efectivamente está llorando y está lejos de donde estaba. Tal como lo habían descrito, parecía que alguien había jalado a la pequeña, como si se las estuviera llevando. Ya no pudieron dormir. Así de simple, no pudieron dormir.
Y han ocurrido muchas cosas similares, sobre todo alrededor del nacimiento de la pequeña. Escuchaban a veces la llorona a la distancia. Y obviamente tenía que ver con el nacimiento de la pequeña. Los fenómenos en torno a esto no cesaron. Rezaban, pusieron algunas cuestiones. Hoy en día nos platica esto. Es una experiencia aterradora, sobre todo porque vulneró 2 o 3 cosas. La primera, vulneró la presencia de los padres. Habitualmente, con la presencia de los padres, su carga emotiva, su energía vital, el peligro es menor. Pero en este caso, el fenómeno vulneró a los padres. ¿Qué rayos hay en esa casa? No lo sé, pero tiene que ver con algo muy negro. Y la pequeña estaba siendo atraída a eso. Quiero pensar que ya no vivan en ese lugar, o si siguen viviendo ahí, que han hecho algo espectacular para acabar con el problema. Normalmente este tipo de fenómenos ni siquiera le recomendaría yo bendecir el lugar, le recomendaría irse de ahí inmediatamente. Vienen varias preguntas. En torno a esto, normalmente lo que le comentaría a cualquiera sería si la pequeña está bautizada. No sé si ustedes sean creyentes, pero la gran mayoría de las religiones, sin importar la afiliación, sea cristiana, testigos de Jehová, de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, cristianos, hay una ceremonia similar al bautizo católico, aun cuando ésta se haga en una edad mucho más avanzada, por ejemplo, en los ritos cristianos, y no durante el bautizo. Sí existe una celebración del recién nacido, una especie de bendición, una oración especial, casi en todos estos cultos. Por lo tanto, le preguntaría si estaba la niña bajo ese esquema, si había sido bautizada, bendecida o presentada de alguna manera. Segundo, si los fenómenos habían tenido algún inicio, por ejemplo, algún tipo de reunión donde se hizo adivinación, donde hubo tablero Ouija o algo. Por último, recomendarle no siga viviendo ahí. Por las descripciones que nos ha hecho, me imagino que ya habrá un hermanito. Son una pareja reciente, una pareja que no tiene mucho tiempo de casados. Espero que se encuentren muy bien y que tengan muchas precauciones. Cholula es un escenario muy raro para muchos fenómenos. He tenido experiencias muy extrañas en ese lugar, como vecino de ese lugar, pero también las he escuchado a lo largo de los años de todo tipo de personas. Es una experiencia aterradora, créame. Y bueno, el tiempo vuela cuando uno platica cosas interesantes. Abril Manina nos platica una experiencia. Ella tenía 6 o 7 años. Su hermana era mucho mayor, tenía 15 años, y se fueron a casa de su abuelo a dormir. La madre de Abril trabajaba en ese entonces y por ello pasaba a dejarlas con el abuelo. Cenaban y después se iban a dormir. Abril y su hermana dormían en la misma habitación, en la cama de la difunta abuela que había fallecido algún tiempo atrás. El abuelo dormía en otra habitación de la casa. Cuando estaban acostadas, empezaron a escuchar ruidos en el comedor. Era raro, pero no parecía tener mucha importancia, así es que se acostaron de nuevo. Pero el ruido seguía. Había sillas moviéndose, y de pronto parecía como si la puerta de la cocina se hubiera abierto, como si alguien la hubiese movido, como si hubiera personas haciendo algo dentro del espacio. Así es que se levantan de la cama y van a echar un vistazo. No había nada. No había nadie. Por lo que se regresan corriendo a la habitación y se tapan hasta arriba con las cobijas. Algún tiempo después el abuelo tiene un accidente. Y entonces la mamá de Abril, Beatriz, y ella van a cuidarlo. La mamá duerme en el comedor y Abril duerme en la cama de la abuela, de la difunta abuela. Apaga la luz y deben de ser cerca de las 2 de la madrugada cuando ella siente que algo la toca. Su primera impresión es mosquito, una mosca, algo que se le ha parado en la cara. Se da la vuelta, manotea y se vuelve a dormir. A las 4 de la mañana vuelve a despertar. Se levanta y siente claramente como si algo la hubiera tocado en la cara. Sí. Como si
un mosco, algo lo hubiera tocado. Unas semanas después, platicando con el abuelo, coinciden en señalar que él también sentía que le tocaban la cara y por ello dejaba la luz prendida para dormir. Y bueno, no era un fenómeno agresivo, pero sentían esto. Abril, ¿usted qué piensa que haya sido? ¿Estaba usted en la casa del abuelo? ¿Dormía en la cama de la difunta abuela? Alguien quiso tocarla. Si la pareja era cercana, si abuelo y abuela se querían verdaderamente, tengo la idea de que la abuela estaba esperando. Y cuando usted y su hermana llegaban de visita, le daba mucho gusto. Se hacía notar. Ese pequeño toque es característico de una presencia, de una persona que no está penando, no es un alma en pena, es una persona en espera. Alguien que no se ha ido porque tiene un pendiente. Está esperando a alguien. Nada más es eso. Y de pronto se puede hacer notar. De pronto puede ser la sensación en la cama de que alguien se sienta, el contacto suave, no es grosero, no es frío, no es helado, es el contacto suave. La caricia repentina, la sensación de que alguien te toca el hombro, es lo que estamos viendo. Usted estaba en un lugar donde había una persona, me atrevo a pensar, su abuela, que estaba esperando antes de irse. No es un alma en pena, atormentada ni aterrorizante, sino todo lo contrario, es alguien que estaba ahí y le dio gusto que ustedes llegaran. ¿Qué le parece? ¿Y qué les parece a ustedes? Van a dar las 10 de la noche, no sé si aún tengan tiempo. Ustedes díganme. Tenemos relatos para mucho rato. Afortunadamente la respuesta del auditorio ha sido tremenda y tenemos algunas otras narraciones que nos gustaría compartir. Por ejemplo, dentro del programa de La Llorona, tuvimos una serie de relatos que nos llamaron la atención enormemente. Por ejemplo, este de Liz. Ella nos cuenta, cuando yo tenía 7 u 8 años de edad, fui con mi familia al pueblito de donde es mi papá. Cuando llegó la noche y era hora de dormir, todos nos fuimos a acostar. Pero como a eso de las 2 o 3 de la mañana, yo recuerdo haber despertado porque escuché que los animales estaban muy inquietos. Entonces yo recuerdo haber escuchado que algo rascaba en el techo y eso me asustó mucho. Pasaron los minutos y sintiéndome ya asustada, escuché a los animales todavía más inquietos. Y entonces escuché como una mujer gritaba, horrible, tanto que hasta pensé, ay no, le han de estar pegando a esa pobre mujer, y traté de despertar a mi mamá para ver si podíamos hacer algo y ella nunca despertó. Fue muy curioso, porque siempre ha tenido el sueño ligero y por más que la moví, no despertaba. Pasaron los minutos y a los alaridos aquellos eran tremendos. En verdad, como dice usted, señor Cantalapiedra, no oí que dijera, ¡ay, mis hijos! Solamente aquellos gritos horribles que de verdad piensas que la mujer que está gritando o le están haciendo algo muy feo, algo muy doloroso, o la están matando. Fue una experiencia indeseable. Pues me ha descrito usted un encuentro con la Llorona. Era usted pequeña, 7 u 8 años, comunidad apartada. La mamá no reacciona. Híjole, me ha descrito un clásico encuentro con la Llorona. Qué bueno que no pasó a mayores. Alguien de la casa había hecho algo antes. Alguien había tomado previsiones. Me refiero a que probablemente alguno de los miembros de la familia era una persona creyente que había tomado precauciones en estos casos. Es común en las zonas rurales en donde más frecuentemente se escuchan estas apariciones que las personas tengan precauciones, desde una imagen bendita, algún tipo de oración especial, han hecho algo con la casa como sembrar. Una persona me decía que se sembraba un tipo de cactácea en el exterior y que eso evitaba el acceso, que no se acercara, sábila, que se siembra alrededor, por supuesto la ruda, y eso lo he visto en muchas comunidades. Durante mis años iniciales como profesionista trabajé en zonas rurales y me tocaba ver esto en las casas y siempre me llamó la atención verlo.
que alrededor de las casas y en las zonas donde vivían había muchas de estas plantas. Más de una persona en aquel entonces, hace ya algunos ayeres, me platicó de ese tipo de sucesos. Qué bueno que se animó a contarlo. Jesús Cabrera nos comenta que en efecto el lamento era muy lastimoso y que él tuvo oportunidad de platicarlo en el seminario. Uno de sus guías espirituales, uno de los sacerdotes del seminario, le explicó la razón teológica de tal fin. Por ello nunca se acaba. Gracias. Blanca González nos comenta que hace 35 años vivía en Tampico, en Tamaulipas, cerca de la costa del Golfo de México, aquí en México, y acostumbraba a salir de casa a las 5 de la mañana para llegar al centro antes de las 6, porque tenía que caminar para llegar al trabajo. Así es que caminaba al lado de un arroyo pequeño, en un arroyo pequeño, para llegar a la calle que estaba enfrente del Seguro Social del hospital. Una mañana, una madrugada, se escuchó un lamento por largo rato, mucho rato. Cuando estaba disponiéndose para salir, la señora de la casa donde vivía le dijo: no te levantes, no prendas la luz, por tu seguridad, no salgas antes de que amanezca. La Llorona anda por ahí, no salgas. El sonido era espeluznante. Aún lo recuerda y le da miedo. Ese día llegó tarde a su trabajo. Al mes siguiente dejó de vivir ahí y se mudó más cerca del trabajo. No es que fuera miedosa, pero esa noche todo cambió y empezó a creer que existe un mundo paranormal y lo inexplicable. Al paso de los años, ha visto y escuchado cosas que no tienen explicación. Rosy Daniela nos comenta, ella nos dice: recuerdo que la escuché por ahí cerca del Día de Muertos. Hacía mucho frío esa noche, era como la 1 de la mañana y estaba en la segunda planta de un edificio de departamentos. Mi ventana da a la calle y hay una lámpara ahí que da luz a la ventana. En ese momento estaba hablando por teléfono a esa hora cuando la escuché. Era un lamento muy enérgico y muy desgarrador, no sé, como si una madre viera a su hijo atropellado, así se me figura el dolor que grita. Me entró mucho miedo y escalofrío. Quise abrir la cortina y ver, pero en esos momentos, justo en ese momento, la lámpara se apagó. Le dije a la persona con la que estaba hablando lo que estaba escuchando y también le dio miedo. La verdad, es horrible. Muchas gracias, Rosy. Tenemos un momento más. Leona Tejada. Fascinante la historia. Yo tendría como 10 años cuando escuché ese alarido y pensé que se trataba de una vecina que lloraba porque algo malo había pasado. Y es verdad, nunca escuché que dijera el "ay, mis hijos". Por eso pensé que se trataba de una vecina. Fue en el tiempo donde comenzaban las siembras y había corriente de agua en los canales de irrigación en el pueblo donde vivíamos. Le conté a mi abuela lo que había escuchado y de inmediato se persinó y me dijo que fue la Llorona quien escuché. No recuerdo si alguien murió, pero sí supe que no fui la única que la escuchó. ¿Qué le parece? Bueno, tenemos ya el tiempo encima y aun cuando quisiéramos quedarnos mucho más tiempo, es momento de despedirnos. Quisiera comentarle que nos hemos quedado con muchos otros relatos en el costal de los relatos. Tenemos un audio estupendo, formidable, de Caro Bello, que no hemos podido compartir esta noche por un problema técnico, pero que prometemos en la siguiente ocasión compartir. Si a usted le gustaría compartirnos una experiencia, a nosotros nos encantaría tenerla. Por el momento no tenemos acceso a cabina, por lo tanto no compartimos llamadas al aire. La mejor vía es a través del correo electrónico. Nos encantaría escucharlos. Si nos pueden enviar los audios, sería estupendo. Ya estamos resolviendo el problema técnico que no nos permitió compartirlo esta noche, pero si usted tiene una experiencia y nos la quiere contar de viva voz, mándenosla al correo. Grábela, aunque sea con su teléfono. Mándela al correo relatos@gmail.com. Y prometemos en una siguiente emisión compartirlo también. Es una experiencia muy agradable para nosotros el percibir que allá afuera, detrás del espejo, hay una realidad que ocurre en los hogares de las personas. Muchas gracias, buenas noches y que descansen en paz.